nomás les recuerdo que la teoría de Marx no consiste en crear un Estado, sino en generar el proceso histórico necesario para lograr la extinción del Estado. Ese es el planteamiento comunista. No es la historia. Y las diferencias con Bakunin pues son de otra naturaleza, no precisamente de carácter del gran objetivo, digamos, de la humanidad, de la vía a través de la cual se puede conquistar la emancipación de los seres humanos, porque de eso es de lo que se está hablando, sino ¿cómo? No un asunto político, básicamente. Bueno, pero la historia es dura y, como decía alguien, me imagino, es como es. Y yo creo que la violencia también es un recurso de la lucha política. Vamos a revisar toda la historia de la humanidad, ¿no? Llegando a revisar nuestra propia historia, decir, pues es que Madero es un bandolero, ¿no? El apóstol de la democracia se levantó en armas en este país. Como su movimiento triunfó, se hizo el apóstol de la democracia, ¿no? Así. Bueno, entonces no hagamos de la historia un trapeado que luego se ensucia tanto que no sirve ni para trapear. O como decía Paz, aquí mencionaron por Agustín, Paz decía, ¿y en quién voy a creer yo? ¿De quién voy a hablar yo? Bueno, si ustedes revisan toda la obra, no pueden, la obra de la sociología lírica de Octavio Paz, no habla de nadie, habla de sí mismo, nada más. Paz jamás cita a nadie. No hay bibliografía. Es un autor cuyas ideas de seguro que no llegaron del topos uranos, ¿no? De alguna forma se construyeron en su cerebro, pero él no reconocía absolutamente el aporte de nadie en relación con sus ideas, cuya discusión, claro, pues ya es harina de los otros. Por cierto, nos apoyó en 68, aunque no renunció como embajador, pidió que lo pusieran en disponibilidad, cosa 100% histórica, que nadie se acuerda de eso, porque siguió cobrando al mismo gobierno que le había renunciado, y claro, que Díaz Ordaz lo corrió. Feo, fue muy feo eso, para que vean ustedes que pues, las cosas son, como decía el que no sabemos quién era, como son. ¿Qué hacer? Dice aquí un amigo de la Universidad del Estado. ¿Qué hacer con López Obrador? ¿Qué hubiera sido de la izquierda sin el 132? A ver, los problemas no consisten en eso, ¿no? No tenemos que decidir absolutamente nada de qué hacer con Andrés Manuel. No, esa no es tarea política de ninguna persona, a menos que alguien esté pensando en fusilarlo. Que puede ser también, nunca se sabe. No, es que el proceso histórico
de la izquierda en el país, en donde había llegado a tener el mayor nivel de unidad en un solo partido en América Latina. Eso hemos sido nosotros durante más de 25 años. Y ahora se plantea una nueva situación. Esa nueva situación requiere una serie de planteamientos nuevos y hay que actuar sobre eso. Pero no es la división que está sufriendo la izquierda, eso de que se está consultando. No, eso no. Yo soy muy crédulo, pero no tanto. Se va a hacer un nuevo partido registrado. Es una decisión política tomada y todos lo sabemos. Esa es una decisión política. No es autoritaria porque no te obligan a ti a ir a ese partido. Obligan al que quiera. No, se obliga a sí mismo, el que quiera. Y vamos a ver cómo le va a ese partido. Si es correcta la decisión o no, pues se verá en la práctica, porque no hay más criterio de verdad política. ¿No creerás que eso fracture más a las izquierdas? Claro, pero es que las izquierdas en México no están fracturadas. Si no, vivimos en Brasil y en Chile. No, en México hemos tenido la unidad orgánica de la izquierda en un solo partido mayor que en toda la historia de América Latina en estos años. Y cuando la teníamos, nadie hablaba de eso, excepto yo, que lo mencionaba cada vez que tenía oportunidad de hablar del PRD. No olviden eso, decía yo. Y todo el mundo lo olvidaba y lo olvidaba. Y de tanto olvidarlo, ya en este momento ya no lo somos. Eso es el olvido práctico. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de eso llamado izquierda. El movimiento 132 es un movimiento que no necesita consejos, recomendaciones, ni orientaciones, ni nada. Lo que ese movimiento necesita es lo que los jóvenes decidan hacer. No va a haber enfrentamiento, maltrato, como decía el colega, excepto que haya contacto físico. Pero si no lo hay, o mientras no lo haya, la política del poder será ignorada, no maltratada. Ya no vivimos en la época del 68. A nosotros nos tenían que matar, que encarcelar, que golpear. Ese era como reaccionar el poder. Si el 132, a ver, si vamos a hacer malas comparaciones, pues hagámoslas todas, no unas cuantas. El 132 es un movimiento que se expresa en la calle. Hace 40 años no se podía hacer eso. No es cierto que este país esté peor que hace 40 años, ¿no? Era un pesimismo ese estructural, ¿no? Es mentira. En este país hemos dado grandes luchas. Este país es muy diferente a como lo conocimos los jóvenes en los años 60. Y en alguna medida, cosa que jamás se podrá medir, que nadie ha medido ni medirá, eso se debe a esa generación. Claro que no solo a esa generación. En este país, en las universidades públicas no se cobran colegiaturas. En algunas se cobran, algunas muy pequeñas, relativamente pequeñas. Todo se quedó congelado. Porque el movimiento contra las cuotas en la universidad, los dos que hubo, fueron victoriosos.
grandes movimientos que tuvieron el apoyo de la mayoría de la sociedad mexicana. Aunque no fue un apoyo activo, sí fue un apoyo en el que estaban de acuerdo con lo que los estudiantes estaban planteando. Ese fue uno de los mayores golpes a las políticas neoliberales hechas en materia educativa en América Latina. Vean la situación de Chile. Que lejos están de lo que ha logrado la respuesta que dio el estudiantado mexicano al intento del gobierno de los del PRI. A este propósito no hay diferencia, porque los del PAN están de acuerdo en lo mismo. A la imposición de las cuotas, de las candidaturas. Y no han vuelto a hablar del tema. No crean que porque no les dan ganas, sino porque saben lo que eso significa en México. Son de las cosas que enraizaron y están. No, y más podría hablar de muchas más. Ahora, me preocupa que después de esta última elección cunda el pesimismo, como si las citas históricas tuvieran fecha predeterminada. Claro que también nos hemos ido solamente en contra de la defraudación que se hizo y solamente en contra de la violación de la ley y de los excesos de gastos de campaña y de toda la política que hizo Peña en Televisa, en Azteca, y los 3,000 spots regalados que les dio en el quinto informe de gobierno de Peña, que están tan documentados que fueron sancionados por la autoridad electoral, porque pues salieron al aire con una amonestación pública. Ahora, entonces, fíjense de qué tamaño es el cinismo y la desvergüenza de las autoridades electorales. Y luego lo olvidaron de que ese asunto no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta ahora, dijeron, porque ese ya fue cosa juzgada. Pues cosa juzgada, pero operante. Esa y mil más. Como nos hemos ido sobre esa base que es justificado, estamos obligados a hablar de lo que es fraude, esas formas nuevas. Y la compra de votos, que son formas viejas hechas con plástico, tarjetas. Pues eso es nuevo. Digo, pues, estamos en el siglo XXI, como dice aquí nuestro amigo Rodrigo Serrano. No olviden, pero ellos también están en el siglo XXI. Les ha costado trabajo. Sí, pero están. Ahora, termino. Pero no hemos dicho otras cosas que tenemos que decir en relación con esto. De un análisis un poco más detallado de cómo fue reconstruyéndose después de su última crisis de hace 6 años. ¿Cómo lo hicieron los gobernadores? ¿Cómo pactaron con los medios? ¿Qué cosa fue lo que pactaron? Porque en esta ocasión, a diferencia de otras, el dinero no vino de la iniciativa privada. Volvió a venir de la esfera pública, fundamentalmente. ¿Cómo lo están haciendo y cómo profundizan el Estado corrupto? Y cómo el Estado corrupto se engarza en la sociedad. Y cómo se construye un edificio, no solamente en que se admite la corrupción, sino que se crece la corrupción, siendo pobre o siendo de ingresos medios, siendo rico. O sea que funciona parejo. Quiero decir, porque esto es una cosa que me preocupa mucho, el que se plantea que el 132 debe ser bien conducido, de que
pues sí se requiere de una serie de planteamientos y de elementos políticos. La verdad no. Si los jóvenes que están en el 132 no toman sus propias decisiones, si no van teniendo su propio aprendizaje y lo van asimilando plenamente como algo auténticamente suyo, si esta juventud intelectual se propone ir a conquistar a la juventud obrera o campesina, que ustedes quieren, empiezan a hacer ideología, o si se les pide una definición ideológica, en estos momentos, ¿qué cosa es eso? A un movimiento democrático, ¿qué más credenciales puede tener? ¿A qué se le puede exigir al 132? Con lo que ya ha planteado, pues, el problema de los medios de comunicación, el problema del carácter corrupto del Estado, el rechazo, ¿no?, al Estado priista, que se mantuvo y pervivió dentro de la administración priista de 12 años, que es el mayor fracaso que puede haber de un partido, ¿no?, que se suponía le hacía críticas importantísimas al Estado priista y que fracasó total y rotundamente porque se conformó en una misma estructura con el viejo régimen. Bueno, vamos a exigir. Ellos exigirán más, sí, bueno, pues, pero ahí está. Ellos serán, y la izquierda, los partidos de izquierda, los intelectuales de izquierda, yo creo que no deberían alucinarse pensando que le van a dar línea al 132. El 132 les ha dado línea a ellos, y yo espero que les siga dando línea en la forma en que estas cosas se hacen, ¿no? No como objetivo del 132, sino como la praxis política. Los movimientos se inventan todos los días. No le pidan que haga el plan para los próximos 5 años antes de que dejen de ser jóvenes, porque ya algunos ya les quedan menos. No va a haber ningún plan a ningún plazo. Yo soy optimista. Gracias. Olvidó más o menos quién planteó qué, pero va como bloque. ¿Por qué 132 es apartidista? ¿Y por qué, en mi opinión y en la opinión de muchos de los que he hablado dentro del movimiento, debe de mantenerse apartidista? Esta democracia, yo sí creo, y este sistema está secuestrado por los partidos, ¿no? Las estructuras clientelares de las que hablaba antes. ¿Por qué? Porque así fue construido para poder mantener el control del poder político, el control de las leyes, el control lejos de los ciudadanos. Para hacer política de partidos están los partidos. Para hacer política ciudadana deben de estar los ciudadanos desde la trinchera ciudadana. Se quiere plantear un candidato ciudadano, ¿no? Bueno, antes de plantear un candidato ciudadano tenemos que darnos cuenta como sociedad que no solo se puede jugar a esto desde un partido, que es lo que quieren que creamos y es lo que hemos discutido, ¿no? Esto se debe de jugar. Nuestro deber como mexicanos, a fin de cuentas, es exigir. No importa si yo me dedico a manejar camiones, a hacer publicidad, a estudiar, a lo que sea,
Nuestro deber como ciudadanos es exigir desde fuera de los partidos. Ya cumplimos el primer año, hemos abierto las páginas a muchos jóvenes e incluso de la Internacional Socialista de otros países. Ya ven aquí colaboraciones de Paraguay y de otros países. Yo espero que haya una aportación de ustedes. Que la lean, escriban y que la compren. Y ni modo, se venden samples, pero le daremos más dinero a Slim, pero es el mejor canal de distribución que hemos encontrado. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a tomar un refresco y seguir con el diálogo informal. Además, y esto es la segunda característica distintiva que me parece normal. Mira, te pregunto esto porque en cierta manera la gente viene a ver cómo están los legisladores, qué visión tienen Bueno, yo ya no soy legislador. He sido, pero ya no lo soy. Bueno, yo pienso que las cosas que se dijeron aquí son cosas ya más o menos conocidas, pero que lo importante es cómo unos y otros hablamos, ¿no? Y cómo unos y otros nos vemos. Yo creo que hay una mutua expectativa, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, yo creo que el movimiento 132 es un acontecimiento importantísimo en el país. Y puede ser que lo siga siendo y probablemente más. Vamos a ver. Es una cosa que ha surgido como surgen los movimientos y es la expresión de una juventud intelectual democrática que está en rebeldía frente al sistema político en su conjunto, contra la corrupción pública, contra el monopolio de las telecomunicaciones. En fin, eso es un movimiento muy necesario para México. Bueno, siento yo también que se habla de 6 años, cuando que fuimos todos vilmente engañados y con un cinismo exagerado y vamos a esperar otros 6 años a que se haga otro fraude o que no vamos a esperar 6 años. Tenemos que luchar ahora mismo en contra del sistema que trajo como consecuencia la imposición de Peña. Si hemos de luchar, es decir, nuestra obligación es continuar luchando contra eso y en favor de un país democrático. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo viste esta reunión, Alejandro? ¿Cómo te sentiste? Yo muy contento, yo creo que hace falta que haya mayor discusión, reflexión entre generaciones que tienen experiencias y momentos históricos muy distintos. Y haber hecho esta confrontación de un dirigente estudiantil del 68 con un dirigente del Yo Soy 132 fue una experiencia muy interesante, donde se ven las profundas diferencias de las coyunturas históricas, políticas que enfrentaron cada movimiento, pero cómo hay un hilo conductor en donde es el cuestionamiento del estatus, en 68 a un estado autoritario, en el 2012 a un estado debilitado y subordinado a los poderes fácticos que indudablemente marcan mucho de lo que ha sido el derrotero de la lucha social en el país. Los jóvenes vienen a ver a ustedes y ustedes también están midiendo. Sí, yo creo que tenemos que leernos mutuamente, conocernos, intercambiar las reflexiones, porque nos vamos a nutrir mutuamente. Nosotros necesitamos oxigenar nuestro pensamiento a nuevas ideas, asumir la necesidad del relevo generacional y ellos podemos aprender a no cometer los errores que cometimos nosotros. Claro que sí. Alejandro, háblanos de esta revista. Bueno, La Zurda es un proyecto editorial con el cual queremos rescatar que la gente escriba
y reflexiones sobre la izquierda. Generalmente cuando leemos cualquier revista, cualquier periódico, es la derecha la que opina sobre la izquierda y quiere definir nuestro alineamiento, nuestra forma de pensar, y hacía falta un espacio de reflexión estrictamente desde nuestra trinchera ideológica para que la gran diversidad que caracteriza nuestra corriente política tenga un espacio de encuentro. Ya cumplimos un año, nadie esperaba que lo lográramos, se ha consolidado ya la revista, se está distribuyendo en todo el país y espero que logre su objetivo, ayudar a que las ideas, que es lo que nutre a la izquierda, sea fundamentalmente lo que rija nuestra cultura, nuestra práctica política y no solamente las aspiraciones personales o los intereses de grupo. Vemos en lo que se ve en la televisión, en lo que se lee en los puestos de periódicos, en los anuncios, en las películas, que se nos impone una forma de vida de consumo, de enajenación, etcétera, y la izquierda debía hacer lo mismo, no solo abordar en artículos de revistas, sino también en programas, en telenovelas que muestren otros valores, en revistas, etcétera. Y tenemos que darle el debate cultural contra esta corriente que promueve el consumismo y el individualismo. Nosotros no solamente hay que pensar en una vida austera, sino también una vida, lo que prevalezca es el interés común, el interés público por encima del privado, y ese es uno de los ejes que caracterizan a nuestra corriente ideológica. Promueven también el endeudamiento, por ejemplo. Pues es que el consumismo ramplón lleva al endeudamiento, a la subordinación económica del individuo y a una forma de vida pues que no se corresponde pues con las posibilidades de una vida digna y con tranquilidad. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo.